Y para Igor López de Muñain, del Parlamento del País Vasco, dice que los continuos bombardeos de Donetsk y de Lugansk muestran que Kiev está masacrando a su población y no tiene voluntad para un acuerdo de paz. Evidente es que hoy por hoy la voluntad política de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo de paz sea justo por todas las partes, evidentemente parece que no sería lo que hoy el gobierno de Kiev no está apuntando en esa dirección. Lo que sí que evidentemente sí que se debería llegar a un acuerdo entre dichas partes para que la reconstrucción, y no solo la reconstrucción, sino que se dejen los ataques por parte del gobierno de Kiev, que actualmente sigue habiendo en el este de Ucrania, cesen esos ataques, se pueda realizar unas conversaciones de paz que sean justas, en las que se esté respetando la voluntad de la ciudadanía del este de Ucrania, la voluntad que ya ha sido también manifestada por dicha ciudadanía en una serie de referéndums, y sobre todo que las autoridades internacionales tomen parte de una forma equitativa, es decir, que no impongan a ninguna de las partes, en este caso sobre todo a la parte que está luchando por su supervivencia, es decir, a la población civil del este de Ucrania, que no le impongan una paz bajo el yugo de lo que es el gobierno de Kiev, que no olvidemos que es un gobierno que viene emanado de un golpe de Estado. Habría que condenar a ese gobierno de Kiev que está masacrando a la población civil, habría que condenar a ese gobierno de Kiev que está atacando constantemente y no está respetando ni tan siquiera los altos el fuego que dicen que ellos mismos están proclamando, y eso es, la autoridad internacional debería ser bastante más contundente con dicho Estado, con el gobierno de Kiev, y sobre todo quien debería asumir una serie de sanciones en este momento sería ese gobierno golpista de Kiev y no ningún otro Estado o ninguna región del este de Ucrania, que lo que están haciendo es resistir ante la barbarie y ante la crueldad de ese gobierno de Kiev.